y después de eso les haremos algunas preguntas, comentarios de lo que están haciendo. Ya empezamos. Hola, ¿cómo están amigos de Agenda Migrante y de diferentes redes que hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo desde diferentes lugares? Estamos yo conectada desde la Ciudad de México, Eunice Rendón, como coordinadora de Agenda Migrante. Tenemos en Boston a la abogada y presidenta también de la Asociación de Abogados ahí en Massachusetts, a Janet Moreno, desde Boston. Tenemos también a Patricia Mercado, también desde Boston, se conecta desde una asociación que trabaja justamente en los temas promigrantes y nos va a poner un panorama sobre la mesa. Y finalmente tenemos desde el sur de nuestro país, desde México, tenemos desde Chiapas, desde Suchiate, Chiapas, a Sonia Eloína, presidenta municipal de justamente Suchiate, esta puerta de México hacia Centroamérica, y nos acompañan también el día de hoy. Vamos a tener algunos invitados especiales que van a intervenir a la mitad del foro con casos de migrantes centroamericanos, uno que está en El Salvador, que nos pone sobre la mesa un tema importante, y otra compañera que nos acompañará en línea en algunos momentos. Entonces, el día de hoy vamos a discutir algo muy importante, es el tema de Centroamérica. Todos sabemos que el tema migratorio pues tiene causas importantes, los push factors o factores causales que generan esta movilidad y estos movimientos. Entonces, el día de hoy vamos a analizar justamente cómo se dan todos esos factores que hoy, hay que decirlo, no únicamente es la pobreza y la falta de oportunidades, que ha sido un factor, digamos, constante desde hace muchos años en la migración de muchas personas de Centroamérica buscando una mejor vida hacia Estados Unidos y algunos de ellos quedándose también cada vez más en México. Ya regresamos. También es importante entender que es la violencia, otro factor muy importante en los últimos años que ha empujado a gentes a huir prácticamente por el riesgo a perder la vida en sus países de origen. Hoy tendremos la visión desde el gobierno que nos va a dar Sonia Eloína, cómo le toca a ella vivirlo en campo, en el territorio y cercana a todos estos migrantes y a todas estas personas que justo están en movilidad. Lo veremos también desde la parte legal y desde el análisis de casos reales que Patricia nos pondrá sobre la mesa, y por supuesto con nuestros amigos migrantes que van a contar parte de sus casos y cómo le están viviendo hoy, además sumándole el tema del COVID. Entonces recuerden compartir este video en sus redes, recuerden poner sus preguntas aquí en Facebook para que se los podamos hacer a todos nuestros panelistas, que hoy pues tenemos otra vez un panel de lujo con estas ponentes. Entonces yo les agradezco mucho que estén a todos ustedes acompañándonos acá en Agenda Migrante, especialmente a Sonia Eloína y a Patricia, y por supuesto a mi compañera Janet, que ya como ustedes todos la conocen, y ella pues es una gran impulsora también de estos temas y del conocimiento para todos los migrantes que están en situación complicada en temas legales. Entonces, yo con esto le cedo la palabra a Janet para que nos presente, por favor, a nuestra primera ponente. Si ustedes están en Centroamérica, si están en Estados Unidos, en México, si tienen interés de conocer más acerca de esta problemática, por favor, compártanos en redes, pónganos like y sobre todo háganos sus preguntas para que aquí los expertos se las puedan responder. Muchas gracias, Janet. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se sintonizan el día de hoy. Gracias por unirse, gracias a todas las organizaciones que hacen esto posible y pues a un agradecimiento muy especial a nuestras expertas del día de hoy. Vamos a iniciar con la directora ejecutiva de la organización de Centro Presente, organización ubicada aquí en East Boston, en Massachusetts. Es una organización promigrante que tiene años de experiencia trabajando con comunidades y a favor de los migrantes. Patricia Montes, pues tiene muchísimos años de experiencia como una líder promigrante y líder en cuestiones de derechos humanos. Ella tiene estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras periodismo y trabajó en relaciones públicas y comunicaciones para agencias de gobierno y para agencias no gubernamentales también en Honduras, así como en producción de televisión durante muchísimos años. Ella es actualmente la directora ejecutiva de Centro Presente y le damos la gran cordial bienvenida. Patricia, muy buenas tardes. El día de hoy pues es un tema de mucha importancia, retos en Centroamérica, qué está pasando con las comunidades, y pues no, creo que no tenemos mejor ponente que tú para hablarnos de este tema. Bienvenida, Patricia.
Muchísimas gracias, Janet, a ti y también a Eunice por el trabajo que ya hacen en defensa de las comunidades inmigrantes, tanto aquí en Estados Unidos como en México. Y también muchas gracias a ambas por también a otra panelista que se encuentra con nosotros, que según tengo entendido es parte de un gobierno en México, gobierno local. Pues dar las gracias por reiterar mi agradecimiento por crear estos espacios de análisis y de diálogo que son tan importantes en este momento. Perfecto. Bueno, pues iniciamos, Pati. Tienes minutos para presentar tu enfoque, tu análisis y pues estaremos guiándote en el proceso de la presentación del día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias. Yo, bueno, quiero empezar diciendo que los migrantes centroamericanos ya no migran. Los migrantes centroamericanos, como bien lo decía Eunice, huyen de condiciones extremas de violencia y en los últimos años Centroamérica se ha convertido en un territorio hostil para sus poblaciones y lamentablemente voy a enfocar únicamente en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es precisamente de donde salen, de donde huyen la mayoría de las personas migrantes centroamericanas. Creo que es importante entender el contexto histórico centroamericano y también yo creo que podemos escribir muchos libros y ya se han escrito muchísimos de la historia de Centroamérica. Yo lo enfoco en tres momentos, en tres espacios. Creo que es importante entender los conflictos armados no resueltos que se dieron en Centroamérica en los años 80. Un segundo momento son políticas económicas que fueron promovidas e impulsadas en los años 90 por Estados Unidos y también el surgimiento de las maras y pandillas a finales de los años 90 como resultado de las políticas de deportación de parte de los Estados Unidos. El tema de las pandillas surge en los Estados Unidos y es exportado a Centroamérica por medio de las políticas equivocadas de Estados Unidos, políticas de deportación. Y un tercer elemento, momento, hablar de lo que ha pasado en Centroamérica en los últimos 10 años en relación a lo que es violencia, pobreza, impunidad y también corrupción. Yo diría hablar de esos tres momentos es importante. Evidentemente, la historia de Centroamérica podemos remontar a muchísimos años antes de los conflictos armados, pero voy a empezar con nuestro breve análisis en relación a los conflictos armados. Centro Presente, que es precisamente la organización con la que yo trabajo, fue fundada en el año 1981. ¿Qué contexto vivíamos en ese momento? Un conflicto armado en El Salvador, un conflicto que duró 12 años, lamentablemente, y que culmina con los acuerdos de paz, que precisamente son firmados en México. Los acuerdos de paz, en nuestra opinión, son el cese de la guerra, pero no el cese de la violencia. Lamentablemente, El Salvador hoy en día es uno de los países más letales. Esta guerra, este conflicto armado dejó a más de 75,000 personas muertas y desaparecidas y también 1 millón de desplazados, medio millón de personas desplazadas internamente y otro medio millón que huyó. Muchas de esas personas obviamente llegaron en los años 80 a los Estados Unidos y a otras partes del mundo en busca de protección internacional y huyendo de la violencia generada por el conflicto armado, que fue financiado también por los Estados Unidos. ¿Qué pasó también? ¿Qué estaba pasando en ese momento en Guatemala? Un conflicto armado que dejó también muertas y desaparecidas más de 200,000 personas, personas que en su mayoría eran indígenas. Entonces, estos conflictos armados no resueltos, es importante entenderlos. Hay una dimensión analítica e histórica muchísimo más profunda de los conflictos armados en Centroamérica que tenemos que entenderlos y conocerlos para entender la situación que vive actualmente Centroamérica. Y un segundo momento que para nosotros es importante son los años 90 y a principios del año 2000. ¿Por qué? Porque dos cosas muy fundamentales que ocurrieron en Centroamérica y es precisamente la implementación de tratados de libre comercio que eran libres para las corporaciones, pero no necesariamente para las poblaciones más vulnerables. Y estos tratados de libre comercio destruyeron economías locales y lo que hicieron fue precisamente incrementar la desigualdad económica en nuestros países de origen. Y sabemos que hay un tratado de libre comercio que fue firmado con México, pero y otro tratado de libre comercio del cual no se habla mucho es un tratado de libre comercio que fue firmado en Washington por los países centroamericanos también
también fue parte de ese Tratado de Libre Comercio República Dominicana. Y nosotros hemos condenado estos tratados de libre comercio por tratarse de políticas económicas que incrementan la desigualdad económica en nuestros países de origen. Otro momento, como ya lo mencionaba anteriormente, es precisamente el surgimiento de las pandillas como una política equivocada de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con estas personas que fueron deportadas a países como Guatemala, Honduras y El Salvador desde Estados Unidos? Personas que ya tenían vínculos en ciudades como Los Ángeles con el crimen organizado, con pandillas, y fueron deportados a países que no tenían infraestructura, con altos índices de violencia, países que estaban tratando de reponerse de los conflictos armados de estas guerras civiles, y son deportados a estos lugares sin infraestructura. ¿Qué pasa hoy en día? El Salvador, Guatemala y Honduras se han convertido en los países más letales. En este momento en El Salvador, de acuerdo a las estadísticas oficiales, hay aproximadamente 60,000 personas que están vinculadas con las maras y pandillas. Obviamente podemos hacer un análisis muchísimo más profundo de toda esta situación, pero creo que es urgente entender y conocer un poco más estos acontecimientos históricos que han hecho de Centroamérica la zona más violenta de la región. Excelente, pues muchísimas gracias, Patricia, por tus aportaciones y ese análisis tan preciso de todas las causas, las posibles causas, ¿verdad? Sabemos que la lista es enorme, pero es importante poner esa pues perspectiva de qué ocurrió en el pasado y desde cuándo deriva esta crisis. Muchísimas gracias, Patricia. En el siguiente ronda estaremos presentando un poquito más a detalle de esos retos y pues también pedirle a cada persona que se está sintonizando que nos manden sus preguntas. Estaremos hablando con la comunidad migrante, estaremos presentando migrantes que han vivido por sí mismos este sufrimiento de cómo fue su trayecto rumbo a los Estados Unidos, y les pedimos a todos los que se empiezan a sintonizar que nos continúen mandando sus comentarios y preguntas y que nos indiquen desde dónde nos están sintonizando. Muchas gracias, Patricia. Al final del programa del día de hoy nos encantaría si nos pudieras dar 1 o 2 minutos también, un análisis en español, pero también terminar con unas palabras en inglés, sería muy buena. Perfecto, Eunice, pues te cedo la palabra a ti. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a Patricia Montes por este excelente primeros 5 minutos que ya nos daba un panorama pues muy, muy amplio, ¿no? De lo que es Centroamérica, aunque muy resumido, pero creo importante entender también este bagaje histórico, cultural, cómo esto se conecta también con diversas políticas con Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a tener el análisis de Sonia Eloína Hernández Aguilar. Ella es presidenta municipal de Suchiate, repito, la puerta de México hacia el mundo, principalmente hacia Centroamérica. Sonia Eloína hoy es presidenta municipal, pero quiero decir que ella pues es una empresaria muy importante de la zona, de la región, desde siempre. Tiene diferentes grupos como Sodays, ha sido gestora de comercio internacional con Guatemala también, es fundadora del Andador Comercial justo en la zona de Suchiate, uno de los más importantes de la región. Es una activista también a favor del no maltrato hacia mujeres, niños y jóvenes. También es secretaria general del Comité Regional de Salud de la Costa del Soconusco, y también pues actualmente presidenta, impulsora de muchas causas. A mí me ha tocado ir a visitarla por allá a su municipio, y bueno, puedo constatar que es una mujer de mucho esfuerzo, que está tratando siempre de cómo sí, y eso creo que en el gobierno se agradece mucho, alguien que ve cómo sí, no el cómo no. Entonces creo que eso, incluso metiendo hasta sus propios recursos. Entonces es importante el trabajo que se está haciendo en este municipio, pero más importante aún también que hoy nos des esta perspectiva, cómo la están viviendo. ¿Qué ha sido para ti esta experiencia como presidenta municipal con el tema de los centroamericanos? ¿Cómo hoy ante el COVID estás viendo las cosas, no solo en tu municipio, pero quizá también en la franja aledaña al mismo con los migrantes? Muchas gracias, Sonia Eloína. Te paso la palabra. Hola, ¿cómo están? Pues para mí es un honor, de verdad. Patricia Montes, Janet Moreno, Eunice Rendón, gracias por invitarme. Pues sí, es muy significativa la historia, naturalmente. Sin embargo, yo les puedo decir como presidente municipal que tomamos este municipio, que a los 8 o 10 días entró la primera caravana de migrantes con 6,400 personas, y de verdad, pues como bien todos lo saben, la migración
ya es un fenómeno no de ahorita, de años y años. Sin embargo, pues hoy por la condición económica, por tal vez el maltrato, por las maras salvatruchas, también, ¿verdad? Por muchas cosas han tenido que emigrar. Sin embargo, Suchiate, la puerta de México, es por hoy y de verdad es por donde tienen que entrar los migrantes de Centroamérica. Naturalmente que hoy con la pandemia hemos tenido pues ahora sí otra forma de ingreso para los migrantes. La primera caravana fue en forma desorganizada, se les retuvo, ¿verdad? Como todo mundo sabe, en el puente. Sin embargo, hoy por hoy el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, pues nos hemos unido para que sea ordenada, ¿verdad? Que sea dentro del marco de la ley. Sin embargo, les quiero comentar, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, a Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Migrantes, que ha tenido un papel muy importante, porque, por ejemplo, vienen los migrantes y van a pedir refugio precisamente a Comar, y pues se ha organizado más. No podemos detener el flujo migratorio, necesitan avanzar, necesitan una mejor calidad de vida, y aquí en Suchiate, que es la puerta de México, en Ciudad Hidalgo, la cabecera municipal, hemos puesto muchísimo empeño en que, por ejemplo, la sociedad se vaya integrando, los migrantes con sociedad, en forma organizada. Quiero decirles, ¿verdad?, que vienen familias enteras con niñas, niños de diferentes edades, y pues muchos ya están acá. Por ejemplo, a partir de que empezó la pandemia, tengo unas cifras que se han solicitado refugio, 2,500 personas en Comar, 200 personas para iniciar un trámite por vínculo familiar y 430 programas. O sea, tenemos 430 migrantes aquí en Suchiate que tienen el trabajo emergente que ha dado el gobierno federal para pues ayudarles a que en lo que consiguen sus papeles, eso sí quiero aclararlo, para todo el público mexicano, porque a veces somos los gobiernos puntos o blancos de gente que dicen primero a los mexicanos y después a los migrantes. Yo quiero decirles que a nosotros en Suchiate, que de verdad anteriormente era una frontera bastante violenta, hoy ha bajado al 80% el índice, ¿verdad?, de la delincuencia. Y si bien es cierto, sí se les ayuda en lo que sacan sus papeles para poder viajar, la visa humanitaria, eso hace pues que no tengan otra manera de adquirir las cosas, sino que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que tenemos 430 personas trabajando, que lo paga el gobierno federal, aclaro, ellos se dedican a pintar edificios, barrer, podar árboles, trabajan al 50%, pero con su respectivo tapaboca, su gel y todos los lineamientos para el no contagio. Y quiero decirles también que se ha integrado bastante la sociedad o los migrantes con la sociedad. Ha funcionado. Quiero también comentarles que aquí pues pasan por el río, no podemos decir, tenemos una frontera de 24 kilómetros, es un río, tenemos un puente, y hoy por hoy, Suchiate, que ha estado cambiando muchísimo en infraestructura, pues aquí nos dedicamos al comercio, 100% comercial, y quiero decirles que los migrantes, pues hoy andan ya, los que ya han adquirido papeles y han decidido quedarse acá, pues también nos han ayudado a la economía, porque eso que les dan de pago a los migrantes, precisamente tenemos aquí una pues revolvencia económica, porque pagan renta, compran su comida y tenemos pues ingresos, así como otros apoyos federales que nos ha dado el gobierno federal, como Sembrando Vidas, que nos ha venido ayudando, y eso pues nos permite que trabajen los migrantes y que pues no se dediquen a otras cosas. Quiero decirles también que hemos puesto un filtro en toda la orilla del río, pues para que usen su cubrebocas, darles su gel. Sin embargo, aquí seguimos con el quédate en casa y tenemos todas las restricciones, y los migrantes
a estas restricciones. Recordemos que Suchiate era uno de los municipios de La Esperanza. Hoy por hoy, pues ya tenemos muchísimos casos. Así es de que, pues, tenemos que guardar la distancia y los migrantes también lo hacen. Trabajan, pero con sus respectivos tapabocas. También acá nosotros hemos sido uno de los municipios primeros en tener una secretaría, una dirección de atención a migrantes. Estos migrantes, pues los canalizamos a gobiernos como Comar, Instituto Nacional de Migración, Centro de Salud, Seguro Popular, Fiscalía de Migrantes, DIF municipal, organizaciones no gubernamentales, ACNUR, UNIFED, Red y OIN. Yo quiero decirles a todos, debemos de hacer conciencia. Ellos emigran por necesidad, no lo hacen por gusto. Quiero comentarles, y no me da pena decirlos, yo también fui migrante. Sé que es dejar la mitad de tu corazón en tu lugar e irte adelante a ganar para poder salir adelante y tener una condición mejor de vida. Hoy por hoy soy presidente municipal de Suchiate, pero vaya, que también me tocó ir a limpiar casas, ir a limpiar baños al norte. Así es de que entiendo porque sé cómo lo han vivido. Así es de que, ¿qué les puedo decir? Aquí en Suchiate, la Puerta de México, y por ahí corre en redes sociales un video que hasta marimba le pusimos. No fue eso, fue el temor, fue el miedo. De verdad, que entraran 6,400 migrantes, no sabíamos ni qué hacer porque no teníamos como hoy organizado todo cual debe de ser dentro del marco de la ley. La primera caravana de migrantes, yo quiero agradecerles al sector social, a las iglesias, a todos los que colaboraron, de verdad, con todo el corazón. Hubo quien trajo tamalitos de puros frijolitos, pero con mucho amor. Nos unimos, salimos adelante, pero les pusimos, ahora sí que marimba, si es cierto, se lo hicimos. Me subí a hablar con ellos y les dije que sabía, porque yo también fui migrante y sé qué es luchar por tu vida, por la de tu familia, por la de tus hijos. Así es que, por eso es que soy una activista al 100% a las mujeres, que no las maltraten, a las niñas y niños, y de los derechos humanos de los migrantes, porque tenemos derecho, creo yo, a una mejor vida y no podemos pedir lo que no queremos que nos hagan. Yo creo que muchísimos mexicanos Muchas gracias, presidenta, están en otro país y están trabajando. Gracias. Muchas gracias, presidenta Sonia Eloína. Creo que muy importante lo que comentas, el reto que tú viviste con la primera caravana, con estas 6,400 personas que llegaron al inicio de tu gobierno, cómo se ha ido desarrollando también estos temas en los contactos institucionales que ya mencionabas, y quizá en una segunda intervención después puedas también ponernos sobre la mesa un poco más de detalle de qué hacen estas instituciones, cómo se da, digamos, ese trabajo conjunto entre el municipio con las instituciones internacionales que ya mencionabas, como la OIM y el ACNUR, pero también con la Comar, con el Instituto Nacional de Migración, con el Estado, en fin. Creo que va a ser muy importante que nos comentes eso en una segunda intervención. También me parece importante lo que mencionas, el trabajo que has hecho para que haya empatía entre las personas que viven en Suchiate y los migrantes, y que puedan aportar todos pues para vivir ahí en sociedad, y que justo terminemos con una cosa muy importante que desgraciadamente se ha dado en México, que es el racismo. A veces también nos estamos pareciendo a Trump en estos temas, y creo que es importante que se hagan campañas, que se hagan políticas y que se lleven a cabo acciones para justo disminuir ese tipo de problemáticas. Entonces, pues sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a Janet para que pueda hacerle algunas preguntas a Patricia y que pueda hacer su segunda intervención de 5 minutos. Y a todos ustedes que nos están viendo en redes, recuerden, pónganos sus preguntas aquí en Facebook, compartan esta publicación para que otras personas puedan también verla, visitarnos, preguntarnos y escuchar a nuestros expertos y gente de campo y de tierra que hoy tenemos en este excelente panel. Muchas gracias, Janet. Gracias, Eunice. Y bueno, a todos los que se continúan sintonizando, gracias por sus comentarios. Saludos a Toluca, al Estado de México, y a todos desde donde nos estén viendo el día de hoy. Bueno, continuamos con Patricia Montes.
inició con una presentación sobre cuáles fueron las situaciones especiales, circunstancias históricas que derivaron de esta crisis humanitaria que hoy estamos viviendo. Patricia, nos encantaría escuchar qué está pasando actualmente. Sabemos que miles de centroamericanos continúan en su ruta hacia Estados Unidos. Queremos saber qué ha pasado con la pandemia, han bajado este flujo, y que nos hables un poco de las causas en materia de violencia, índices de corrupción que existen en esos países que han detonado pues esta gran crisis humanitaria. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes, Janet, y también quiero dar gracias a la presidenta municipal por su exposición. Tan importante escuchar lo que pasa en terreno, y yo creo que por eso es importante tener estos espacios de diálogo para entender por qué migran más de 100,000 personas en masa, por qué huyen estas personas de los países centroamericanos. Y Janet, quisiera un análisis muy breve de lo que para nosotros ha pasado en Centroamérica en los últimos 10 años. Yo creo que hay 4 aristas que se han exacerbado en la última década en Centroamérica, y ellas son la pobreza, la violencia extrema, la corrupción y la impunidad. Todas están de la mano y juegan un rol muy importante en el hecho de la migración forzada. Realmente, hablando de pobreza, sabemos que los países centroamericanos han sido países con altos índices de desigualdad económica, y para dar un ejemplo, quiero ilustrar el tema de la pobreza. En el caso particular de Honduras, de acuerdo a las estadísticas del propio Banco Mundial, más del 66% de la población hondureña vive en este momento en situación de pobreza. 1 de cada 5 hondureños y hondureñas vive en condición de pobreza extrema. ¿Qué significa vivir en pobreza extrema? De acuerdo a Naciones Unidas, vivir en pobreza extrema significa vivir con menos de $1 al día. Estamos hablando de familias enteras, un gran porcentaje de la población que vive con menos de $1 al día. Para poner un ejemplo concreto, en el caso de Guatemala, también las estadísticas del propio Banco Mundial nos dicen que en Guatemala más de la mitad de la población, Janet, también vive con menos de $4 al día. Y así podemos enumerar el resto de países de Centroamérica, solo para ilustrar el tema de la pobreza. Cuando estamos hablando de que más de la mitad de una población vive en pobreza y en pobreza extrema, también estamos hablando de violencia, porque son pues resultados económicos que provienen de políticas económicas equivocadas, que evidentemente no están respetando los derechos fundamentales de las poblaciones más desposeídas. Eso en cuanto a lo que es pobreza. Hablando de violencia, en los últimos años, estos países, como decíamos anteriormente, se han convertido en países inhóspitos, hostiles, letales. Honduras fue declarado por Naciones Unidas en el año 2013 como el país más violento de la región. Y en el año 2015, El Salvador fue también por Naciones Unidas nominado como el país más violento de la región. En el año 2018, El Salvador también termina como como el país más violento de la región. Estamos hablando de que Naciones Unidas tiene un parámetro, y ese parámetro dice que hay una epidemia de violencia en un país cuando hay homicidios, cuando hay más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Y cuáles son las estadísticas en estos países centroamericanos? ¿Cómo terminamos en el año 2018 de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas? Terminamos muy mal. En el año 2018 a finales ya se podían contabilizar, Janet, en el caso de El Salvador, 51 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el caso de Honduras, 40, y en el caso de Guatemala, 23 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, vivimos una pandemia de homicidios. Y es muy importante también destacar que la violencia se manifiesta de muchas maneras, y que no es únicamente la violencia generada por maras y pandillas. Creo que es un mito y una irresponsabilidad decir que la violencia en Centroamérica es generada únicamente por las pandillas. Obviamente son parte fundamental de la violencia. Sin embargo, la violencia también es generada desde parte del Estado. Y voy a poner 2 ejemplos que ocurrieron en esta década. Y es precisamente en el caso particular de Honduras. En el año 2019 se dio un golpe de Estado militar que fue apoyado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Obama, lamentablemente.
Y también en el año 2017 se da una reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández. La Constitución de Honduras establece que la reelección no es aprobada por nuestra Constitución. Sin embargo, a pesar de que la Constitución hondureña establece que no se puede reelegir un presidente, el presidente hondureño fue reelecto. Y otro elemento, hablando de impunidad, en el año 2018, en noviembre del año 2018, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Hernández, fue detenido en Miami por sus vínculos con el narcotráfico. En 2019 fue imputado con varios cargos y estamos a la espera de que se dé un veredicto. Ya se dio un veredicto, estamos a la espera de que se dé una sentencia. Yo creo que es importante entender todo esto y cómo todos estos elementos contribuyen para que Centroamérica en este momento sea un territorio inhóspito y que nuestra gente tenga que huir. Honduras, Guatemala y El Salvador son territorios inhóspitos para defensores de derechos humanos, para las mujeres, para ambientalistas, para abogados, para todas aquellas personas que luchan por la dignidad y que luchan por los derechos humanos de las poblaciones. Es decir, todas aquellas personas, todos aquellos movimientos que condenan violaciones a los derechos humanos que son perpetuados por parte del gobierno, son personas que son víctimas de represión estatal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por esas aportaciones. En la etapa de conclusiones estaremos hablando un poquito más a detalles en qué situaciones han cambiado, pues a partir de marzo, cuando se empezó pues la situación de la pandemia a expandirse pues en Estados Unidos principalmente y pues en otros países, incluyendo México y Centroamérica, y cómo ha afectado esto en la migración forzada. Bueno, continuamos con la participación de la presidenta municipal de Suchiate en Chiapas, Sonia Elonia Hernández. Buenas tardes, bienvenida nuevamente, y pues esta es su segunda etapa de 5 minutos, por favor. Antes de terminando su presentación, nos enlazaremos a un video con un migrante que está en San Salvador y posteriormente nos enlazaremos con el migrante acá en los Estados Unidos. Adelante, presidenta. Gracias. Pues quiero comentarles, ¿verdad?, que es muy veraz los datos que tenemos en historia, pero siempre yo he dicho, nada como vivirlo en carne propia. Y quiero decirles algo que a mí me duele muchísimo, es ver las condiciones en las que tienen que viajar cuando están en una migración. Quiero comentarles que la primera caravana migratoria empezó aproximadamente del 16 al 20 de octubre del 2019. Tenemos un registro de 6,416 migrantes. Esto porque nosotros pusimos, ¿verdad?, lugares donde se pudieran permanecer, ¿verdad? Y son los que lograron inscribirse, ¿verdad?, para que tuviéramos una estadística. Nos estuvo ayudando Protección Civil. Pues yo les recuerdo que anteriormente no era más que pasar, y lo que querían era pasar, y pues lo hicieron en la primera caravana. La segunda caravana, que también fue muy grande, fue los primeros días de diciembre y terminamos casi en enero porque no logramos parar. Quiero comentarles cómo ha cambiado, porque eso es muy importantísimo, cómo ha cambiado hoy lo que es la migración. Hoy es ordenada, segura y regular. Quiero decirles que los países de Honduras, Guatemala y Salvador ya pueden tener una tarjeta de visitante regional en la que pueden viajar, pueden venir a comprar, pueden venir ahora sí que viajar con la tarjeta de visitante regional en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán. También asimismo pueden tener en Comar, pueden tener la visa humanitaria, que es por un año, y también pueden hacer, mientras tengan que hacer el trámite migratorio, quiero decirles que también se puede tener la residencia permanente teniendo un hijo mexicano o que se casen con una mexicana. Y en esto participamos bastante
lo que es la dirección de migrantes que tenemos aquí, la dirección municipal, aclaro, es municipal, de atención a migrantes. Nosotros les hacemos con especialistas un estudio socioeconómico, perdón, porque migración cobra 8,000 pesos para darle la residencia permanente y nosotros con ese estudio les ayudamos para que les rebaje el 50%. O sea, que estamos hablando de 4,000 pesos. Ha habido un factor bastante trascendental en la vida de las y los suchiatenses. Muchísimos hombres y mujeres pues han contraído matrimonio aquí en Suchiate, Ciudad Hidalgo, en Ejidos. No quiero hablar mal, pero es una realidad. Hubo un tiempo que incrementó la violencia familiar. Pues diferentes actitudes, diferentes culturas, diferentes formas de ser. Teníamos una estadística bastante elevada en lo que es el maltrato a las mujeres. Y pues ahí es donde me pegan duro y tuvimos que pedir el apoyo. Yo quiero agradecerle al proyecto que tiene nuestro gobernador, que de verdad es muy importante para que no haya más violencia en mujeres y en mujeres mexicanas, en mujeres migrantes, hondureñas, salvadoreñas. No podemos seguir permitiendo que las mujeres hoy sean maltratadas, por lo que el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el doctor Sergio Alejandro Aguilar Rivera, siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón, traemos un proyecto de poner una dirección de atención a la mujer suchiatense y migrante, porque hay en gran cantidad gente migrante ya radicada aquí, ya con pareja, ya sea hombres o mujeres. Vamos a tener en el DIF municipal, ya tenemos la oficina de atención a la mujer. Nos apoyaron con una patrulla que va a ser exclusivamente de atención a la mujer, porque no podemos seguir permitiendo el maltrato. Quiero decirles que me tocó ver unos casos tremendos donde pues eran muy golpeadas fuertemente las mujeres, tanto migrantes como mexicanas. Necesitábamos tener ahora sí muy presente ese problema y de verdad hoy que han dado la solución a este problema, porque nos van a mandar un fiscal de atención a la mujer, en ese proyecto estamos, y que va a favorecer muchísimo, porque no podemos permitir que una mujer sea golpeada. Yo siempre lo dije y hoy lo voy a decir públicamente. Yo un día fui golpeada por 3 hombres, pero cuando tenía 9 meses en mi estómago, mis 3 hijos. Así es que mientras yo sea presidenta municipal, no voy a permitir que ninguna mujer sea maltratada. Así es de que con este proyecto que tenemos para la ayuda, que nos está dando nuestro gobernador y nos está dando todas las herramientas para el no maltrato de mujer, migrantes y suchiatenses. Quiero decirle que también hemos avanzado el gobierno federal, estatal y municipal y seguimos aquí presentes. Muchas gracias, presidenta. Edson, por favor, si nos pones el video. Ya tenemos muchas preguntas también del público para ambas, entonces en un momento se las haremos.
No se escucha. ¿Ustedes se escuchan? No. No se oye nada, Edson. Por favor, ayúdanos. Ahorita ya se empezó a escuchar. No se escucha. Quieren, en lo que compone la parte técnica, Edson nos ayuda en eso. Si quieren, vamos a seguir con otro testimonio. No sé, Janet, si ya estamos listas para ello, y si no, antes hago algunas preguntas que pongo sobre la mesa para que la vayan pensando nuestras ponentes. Nos preguntan, para la presidenta, ¿nos podría dar ejemplos concretos de la integración entre los migrantes y la comunidad local de Suchiate? Preguntan eso desde Montevideo, Uruguay. También nos preguntan, bajo el contexto de las 3 expresiones de la migración, de la expulsión, el tránsito y el retorno en la frontera sur, aunque a menor número no dejan de ser menos importantes, ¿qué políticas públicas existen y se aplican para migrantes en retorno, así como las familias de estos migrantes que regresan? Y esas yo creo son para la presidenta municipal. Para Patricia Montes, tenemos desde México, Miguel Ángel nos pregunta, bajo el precepto de que la migración es un motor de desarrollo, ¿cuáles son los principales desafíos que para el desarrollo económico realmente se detone en la región? Me refiero de manera particular a los países centroamericanos, nos lo pregunta Alfonso Mazariego, desde Suchiate para Patricia. Y finalmente, nos preguntan, aquí hay una duda sobre el Estado de México para saber qué apoyos existen por una migrante que es solicitante de refugio y lleva mucho tiempo sin empleo y no hemos logrado conseguirle empleo. Entonces, esa si quieren me la quedo yo y hablo con las autoridades del Estado de México y les dejo esas 2 preguntas a Patricia y a Patricia Montes y a la presidenta. Por favor, perfecto. Patricia, si nos correspondes. Bueno, Janet, perdón, ya tenemos el enlace con María y si no les importa, primero empecemos con ella, puesto que es un enlace de una migrante que está en Estados Unidos por efectos y cuestiones de confidencialidad. El día de hoy solamente nos estará acompañando con audio. Ella nos estará platicando un poquito de lo que fue su migración a los Estados Unidos y qué retos y peligros enfrentó en su camino hacia rumbo a los Estados Unidos. Muy buenas tardes, María, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien? Buenas tardes, sí. Bueno, sabemos que usted está en los Estados Unidos, no compartiremos su ubicación por cuestiones de confidencialidad. Queremos escuchar de viva voz de qué país es y qué la motivó a emigrar a los Estados Unidos. Soy del país del Salvador y yo emigré por unos motivos muy delicados. Yo sufrí maltrato y también persecución en mi país. Muy bien, María. ¿Nos puede platicar cuáles fueron los retos más importantes cuando usted entró a territorio mexicano? ¿Qué fue irse de su país? Y si usted esperaba con lo que se iba a enfrentar ya en territorio mexicano. Y si nos puede dar un poquito de detalle, por favor. Las experiencias que viví nunca pensé que las iba a vivir. Nunca pensé que iba a ser tan duro y también que yo venía con mi hijo de 4 años y nunca pensé que lo iba a poner en tanto peligro. Cuando yo huí de El Salvador, yo llegué a México y desde que yo entré a México, yo sufrí de persecución. Entonces, exactamente cuando yo llegué al estado de Puebla, yo sufrí un secuestro y maltrato físico con mi hijo. Nosotros, la persona que nos secuestró nos estuvo llevando por bus, por medio de buses. Estuvimos en varias paradas, estaciones de buses. Yo tuve 2 oportunidades para pedirles ayudas a las personas. Pues yo pensé que eran policías, pero todo falló. Nunca me dieron ayuda para yo poder escapar. Entonces, hasta un momento yo tuve el valor de escapar con mi hijo por mis propios medios. Y después, pues, fue algo muy duro y son cosas que uno nunca sabe y también como uno no está en su país, uno no sabe a quién recurrir, no sabe a quién pedirle ayuda. Se encuentra en momentos bien difíciles.
Bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, María, por compartirnos parte de esto que usted vivió. Sabemos que las circunstancias que la motivaron y la forzaron más bien y obligaron a salir de El Salvador fueron muy fuertes. Gracias por su valentía y sobre todo por enlazarse el día de hoy a compartir parte de eso. Lamentablemente, secuestro es algo que sufren miles de migrantes al cruzar, no nada más territorio mexicano, pero bueno, debido a la gran pues extensión de este territorio, sucede lamentablemente en muchos estados en México. Nos pudiera platicar cómo solucionó este problema, si alguien la pudo ayudar y si usted acudió a alguna autoridad mexicana en busca de apoyo y cómo logró llegar a los Estados Unidos, por favor. No, yo no pude tener ayuda porque yo tuve miedo pedir ayuda policial, porque ya lo había tratado de hacer en 2 ocasiones y vi que no funcionaba, o sea, no ayudaban. Entonces eh, después de correr tanto tiempo, cuando yo me bajé del autobús, encontré una tienda donde vendían minutos en México, en Puebla, y ahí yo pude llamar a la persona con quien yo venía rumbo hacia los Estados Unidos. Lo llamé y él fue el que me recogió en el lugar donde yo estaba y él me hizo llegar hasta la frontera. Muy bien, María. ¿Algo más que le gustaría compartirnos el día de hoy? Sabemos que usted se vio forzada a salir de su país junto con su hijo pequeño. Sabemos que muchas personas no saben el motivo real que forza a miles de migrantes pues a salir de sus casas. Es difícil comprender el exponer a sus familiares, inclusive a niños. ¿Algo más que quisiera compartir respecto a eso, María? Gracias. No, solamente. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a usted y que tenga muy buena tarde. Gracias, María. Muchas gracias, Janet y María, por este enlace necesario que nos parecía para escuchar de viva voz, pues de alguien que ha tenido que pasar por estas dificultades, como ella. Muchos otros migrantes tienen que pasar por estos procesos tan complicados y por pues estas angustias y como ella decía, a veces con hijos pequeños a los que también exponen a estos peligros que ellos viven, pero pues sin embargo tienen que salir huyendo de lo que están viviendo en sus países. Entonces yo le daría la palabra a Patricia Montes para que nos ayude a responder las preguntas que ya hicimos previamente y agrego una pregunta ahora que le toque hablar a la presidenta de Suchate que nos están por acá haciendo. Y nada más agradecer, estoy viendo aquí saludos de muchos de Nueva York, de diferentes lugares. Adam Lázaro, muchas gracias. Otra vez agradecer al Sudimer de la UNAM, que también nos escuchan y quienes son coorganizadores con nosotros de esta serie de conversatorios en conjunto con el Instituto de Salud Global de Harvard y muchos amigos y coaliciones migrantes en Estados Unidos que no nos vamos a cansar de agradecer. Miguel Ángel Tobar, gracias. Cintia Espinosa, Dulce Reyes, Alonso Mazariego, Claudia Hernández, Lumi Caumont, gracias. Sigan haciéndonos sus preguntas. Patricia, si nos puedes, por favor, contestar la pregunta que nos hacían. Yo agregaría una más. Tú hablabas del tema de las pandillas y la violencia también estructural, institucional que hay en estos países, la corrupción y cómo todos estos problemas al final afectan la situación regional. A mí me gustaría, si pudieras también, en ese sentido, decirnos si tú ves un cambio, digamos, en los últimos años de esos patrones en Centroamérica, es decir, los últimos 2 años desde la llegada a Trump, ¿cuál es la dinámica? Si ves alguna diferencia en esas dinámicas, si las decisiones que ha tomado el presidente Trump han afectado y cómo a esas poblaciones que huyen de estas violencias estructurales, de estas violencias epidémicas, como lo mencionabas, y de toda esta situación además de pobreza. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes y las preguntas son buenísimas y yo sé que el tiempo siempre es un desafío. También quisiera enfatizar y enfocar en lo que hablaba la presidenta municipal en relación a la violencia de género y tal vez voy a dar mis puntos de vista en relación a eso que también son muy importantes, el tema de la mujer y cómo la mujer sufre y es muchísimo más vulnerable en los flujos migratorios. En relación a la pregunta sobre el tema del desarrollo, evidentemente la migración históricamente y hasta el momento actual es un sinónimo de desarrollo y lo es. Sin embargo, a raíz de que los gobiernos de la región, y no solamente Estados Unidos, México, que juegan un rol muy importante como gobierno a nivel federal,
pero también los países centroamericanos lamentablemente han implementado políticas punitivas de criminalización y castigo que no han reconocido todos los derechos fundamentales ni todas las cosas que los migrantes llevan consigo. Entonces, se han encargado de implementar políticas enfocadas en la militarización y no necesariamente para reconocer y respetar derechos. Evidentemente, hay muestras muy concretas en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la cancelación de programas como conocido como el TPS, por ejemplo, y en el caso de los jóvenes de la acción diferida para los llegados en la infancia. En el caso particular de Estados Unidos, como ustedes saben, el presidente Donald Trump, con su llegada, cancela estos programas. El programa, el Estatus de Protección Temporal TPS, por sus siglas en inglés, que ampara a prácticamente 500,000 de personas en los Estados Unidos. Y 800,000 personas están amparadas bajo el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Y yo creo que estas son muestras claras, son evidencias claras de cómo los gobiernos de la región implementan estas políticas de castigo y no reconocen derechos. Por lo tanto, la migración forzada no es en este momento sinónimo de desarrollo a raíz de todas esas políticas de criminalización. Aún así, las personas migrantes, especialmente las indocumentadas, son las que sacan adelante las economías. Y en Estados Unidos, en este momento, lo irónico, a raíz del nuevo contexto del COVID, es que la retórica está cambiando un poco, porque los inmigrantes indocumentados pasan de ser ilegales, ese término peyorativo que se utiliza para definir a las personas inmigrantes indocumentadas, pasan a ser trabajadores esenciales. Es importante, yo creo, entender este nuevo contexto y también reconocer los aportes que dan las personas inmigrantes, especialmente indocumentadas, al fortalecimiento de las economías de todos los países en la región. Excelente. Bueno, y antes de continuar con otras preguntas para la presidenta municipal, Patricia, sabemos que ha habido comitivas que han salido de los Estados Unidos. Tú has encabezado esas comitivas con congresistas americanos. Tú eres originaria de Honduras, fuiste migrante también y pues ahora actualmente eres la directora ejecutiva de una organización muy importante acá. ¿Nos pudieras compartir esos proyectos y con qué finalidad se ha hecho de visitar el Triángulo Norte junto con esos congresistas americanos para que vivan de su propia, pues, de primera experiencia, de primera mano, estas experiencias en esas comunidades de alta peligrosidad? Así es, Janet, y definitivamente Centro Presente desde los años 80, como hablaba, ha trabajado mayormente con población centroamericana, mayormente personas que vienen huyendo desde los años 80 hasta el momento de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para Centro Presente siempre ha sido una prioridad entender cuáles son las causas estructurales de la migración forzada. Y una de las estrategias que hemos utilizado en los últimos años, como tú lo mencionas, es precisamente la conformación de delegaciones y la importancia para nosotros de que oficiales electos, que tomadores de decisiones entiendan por qué la gente migra a ciudades como Boston, aquí en Estados Unidos, de manera forzada, por qué llegan las personas de Centroamérica. Entonces, hemos conformado estas delegaciones precisamente para tener intercambios con organizaciones de sociedad civil y entender a mayor profundidad qué es lo que está pasando en este momento en Centroamérica. En el año 2015 fuimos parte de una delegación. Una de las preguntas era precisamente qué tipo de políticas existen en este momento en países centroamericanos para los migrantes que son deportados. En el año 2015 nosotros pudimos constatar que en el caso particular de Honduras, las políticas que se implementaban eran básicamente nulas. Estamos hablando de un discurso oficialista que está muy lejos de la realidad, porque los migrantes retornan a esas condiciones que violaron sus derechos humanos en primer lugar y que los obligaron a huir. Para nosotros es muy importante que oficiales electos de los Estados Unidos entiendan cuáles son esas causas estructurales y que una vez que estén sensibilizados puedan aportar de manera más pues importante en el Congreso de los Estados Unidos, apoyando proyectos de ley que van encaminados a proteger los derechos humanos de las personas migrantes aquí en Estados Unidos y también en la región. Ok, seguimos, Janet. Vamos a poner el video, por eso es que no le, nada más. Ahí va, Edson, por favor.
No, sigue sin escucharse. Si lo adelantas, si quieres, Edson, a donde dices que se escucha, por favor. No, bueno, pues hay este problema técnico, perdón, pero no se escucha nada. Entonces, si quieren, vamos a la presidenta municipal de Suchiate, ni modo, ya pasaremos esto en nuestras redes, lo vamos a compartir, es el punto de vista importante desde Centroamérica también, que justo nos platica este experto en temas y colaborador con Agenda Migrante, con América Sin Muros, que también nos está escuchando por allá, Fernando Méndez de América Sin América Sin Muros, Laura Lázaro, Estrella, Jean-Pierre de León desde Estados Unidos, Andrea Sánchez, Martín Toledo, Yuritsi Soto, Vuelve a mandar al grupo. que nos Vuelve a escuchan desde mandar, Estados por Unidos. favor, hagan Entonces, preguntas, ahora, comentarios, actívense en todas la de directores. Te estamos escuchando, Presidenta. Si quieres, contéstanos las preguntas. Vamos contigo. Ok. Sí, me comentaban que cómo se integra socialmente los migrantes. Por decir algo, un ejemplo sería por ejemplo, el del señor Peter Joseph Moreno Báez. Él es de Nicaragua, ya está nacionalizado. Quiero decirles que tiene su tortería El Güero y tiene en Zaragoza ya un restaurante. ¿Qué es lo bonito de esto? Que la Dirección de Atención a Migrantes Municipal, nosotros los canalizamos porque queremos coayudar al gobierno estatal y federal que sea ordenada, segura y regular. Y otra de la integración que hacemos es, por ejemplo, con las asociaciones bananeras. Recordemos que en Suchiate tenemos 7,000 hectáreas de producción de banano y pues muchísimos migrantes trabajan ahí. Yo considero que el 50%. Y por decir algo también, en mi empresa donde yo soy socia, Grupo Soedis, pues también 50 y 50% mexicanos, 50% de migrantes, los que necesitan trabajo van y les damos. Y también quiero decirles que en varias tiendas de abarrotes, de comercios bastante grandes, tratamos nosotros de conseguirles tanto a los suchiatenses como a los migrantes. Y me preguntan también que qué hacemos para el retorno de los migrantes. Quiero decirles un caso que consternó a muchísimas personas por el COVID-19. Imagínense ustedes que nosotros hemos tratado en este municipio que pensamos, vuelvo a repetir, íbamos a ser uno de los municipios de esperanza, pero sin embargo, pues ya hay muchos contagiados aquí en Suchiate también, y resulta que pues los migrantes se quedaron en la orilla del río, no podían regresar a Guatemala porque no los dejaron entrar por nada del mundo, cerraron la frontera de Guatemala y pues aquí con el quédate en casa obligatorio a las 6 de la tarde, la sociedad suchiatense pues empezó a decirnos que qué íbamos a hacer como presidente municipal, porque no podíamos quedarnos en casa, obligatorio, y haber muchísimos migrantes en el río. Quiero decirles y agradecerle a Andrea Hernández Fisner, que tiene la Asociación Unidos por la Migración, que nos hicieron favor de llevarnos en aviones particulares, esa asociación que es bastante grande, y logramos repatriar, por ejemplo, a 34 migrantes a El Salvador y 5 a Honduras. En total fueron 39 migrantes. Agradezco a esa asociación, Unidos por la Migración, porque de verdad que se le partía el alma. Aquí no tenemos una casa de migrante en Suchiate, no tenemos una casa de refugio, y pues se quedaban en el río. Y para quedarse en el río, pues
la licenciada nos echó muchísimo la mano y repatriamos a 39 personas. Y seguimos trabajando con ese asunto de la migración para que sea ordenada, segura y regular. Muchas gracias, presidenta. Ahí tenemos otra pregunta también para ver si en la siguiente sesión nos haces favor de contestarla, que es acerca de cuáles son los protocolos y si existen protocolos en su chat a nivel municipal para atender justamente estas violencias de las que hablabas y que preocupan pues a muchos de los que nos están escuchando, pero sobre todo ante los datos que también hemos visto a nivel internacional, que con el COVID, el encierro y la situación de estrés en la parte económica, en la parte sanitaria, etcétera, que se está dando, pues han incrementado muchas de estas violencias a nivel internacional. Muchas mujeres tienen que convivir con sus agresores y con sus victimarios día a día y todo el tiempo. Entonces, también qué protocolos y qué atención se da desde el municipio, si nos pudieras en tu siguiente intervención platicar más acerca de esto. Y bueno, nada más comentarles que acabando este foro y el panel que tenemos tan interesante sobre Centroamérica y todas las aristas que se han ya manejado el día de hoy por nuestras dos ponentes y por nuestra migrante invitada, vamos a dejar aquí colgado el video de 3 minutitos de Napoleón Campos desde San Salvador. Él es un especialista en temas de integración regional y relaciones internacionales y justo nos va a dar también, creo, una visión post pandemia interesante en el tema de Centroamérica y la migración. Entonces regresamos contigo, Patricia, para ver si nos puedes contestar también algunas de las preguntas que nos hacen en las redes, nuestro público, que sigan por favor compartiendo, los saludamos y agradecemos que estén realmente conectados desde muchos puntos de Estados Unidos. Tenemos gente desde California hasta Arizona y bueno, también en muchos lados de la República Mexicana hoy están viendo esta transmisión. Entonces yo, Patricia, tú ya has platicado pues de manera muy profunda sobre los retos de la migración, sobre el tema de las pandillas, estos cambios que también con la administración de Trump hemos visto. A mí me gustaría, aunque ya lo hemos hablado en otro panel, que tú nos dieras tu opinión como experta en lo que hacen en Centro Presente, nos dieras la opinión y lo que ustedes han visto desde Centro Presente con el tema, por ejemplo, y el programa de Permanece en México o Remain in México, y qué impactos tú ves del COVID, por ejemplo, con estos migrantes centroamericanos que pues sabemos que ha habido ya más de 60,000 que han llegado desde el año pasado, a solamente a una pequeña parte, casi entre 198 y 200 personas sí han tenido el asilo desde Estados Unidos. ¿Qué retos ves tú con esta población y con tu experiencia desde Centro Presente? Muchas gracias, Patricia. Pati, creo que tu micrófono, por favor. Quiero reconocer el trabajo que organizaciones como Centro Presente hacemos a lo largo y ancho de la Unión Americana, también en colaboración con universidades, con otro tipo de organizaciones de sociedad civil y también con abogados, defensores de derechos humanos, como es el caso de la abogada Moreno. Yo creo que hay muchos retos y también muchas oportunidades en relación a tu pregunta, Eunice. Y yo quisiera resaltar algunos retos y algunas oportunidades. En relación a los retos, nosotros hemos condenado, obviamente, no comenzando desde el nuevo contexto del COVID-19, desde antes, como las políticas migratorias, que ya históricamente el sistema migratorio en los Estados Unidos ha sido un sistema excluyente y racista, específicamente para migrantes de color en su mayoría. Entonces, dentro de este nuevo contexto, obviamente con la llegada de Donald Trump y con el nuevo contexto del COVID-19, estas políticas de criminalización, securitización, se han incrementado y se han visto medidas como la separación de los niños, como que ya sucedía durante la administración del presidente Obama, mayores detenciones, mayores deportaciones, la clara violación al derecho humano y al derecho internacional al no permitir a las personas que puedan, de manera legítima, como lo establece la Constitución de los Estados Unidos y las leyes migratorias de los Estados Unidos, poder solicitar asilo en territorio estadounidense. Evidentemente, seguirá siendo, vamos a ver muchísimos más retos. En noviembre de este año hay un evento muy importante en los Estados Unidos que es pues
una potencial reelección del presidente Donald Trump, hay elecciones, no sabemos qué va a pasar, cuál va a ser el desenlace, y evidentemente hemos visto también la reducción de derechos con la cancelación de programas como el DACA, el TPS. Y yo diría, en cuanto a oportunidades, yo creo que esta realidad del COVID nos presenta una oportunidad para tratar de cambiar ese paradigma, de cambiar la retórica en cuanto a los inmigrantes indocumentados, pero también de cambiar leyes, pero de manera profunda, sistémica. En este momento hay protestas en los Estados Unidos a raíz de muertes de personas afroamericanas en manos de las policías. Esto no es algo nuevo, se trata de pues, algo histórico del racismo institucional que está bien enraizado en este país y a lo largo de América Latina. Es un problema global. Entonces yo creo que este nuevo contexto nos presenta muchas oportunidades para trabajar entre gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, en tratar de cambiar esas estructuras de poder para que realmente se protejan derechos. Yo veo mucho potencial y me alegra mucho ver que gobiernos locales como el que preside la otra panelista que tenemos en este momento, la presidenta municipal, están tratando de revolucionar, de cambiar, de desafiar esas normas que están establecidas, que han por décadas violado derechos humanos fundamentales de las poblaciones migrantes. Yo creo que es necesario empezar a cambiarlo y veo muchísimo potencial de trabajo con gobiernos locales. Lo mismo lo estamos haciendo nosotros también aquí con gobiernos locales como la ciudad de Boston, la ciudad de Somerville y otras ciudades aquí en el estado de Massachusetts que tienen gobernantes que son progresistas y que están interesados en trabajar con organizaciones de sociedad civil en la búsqueda de políticas locales que realmente respeten los derechos humanos de las poblaciones migrantes. Muchas gracias, Patricia. Janet, por favor. Sí, muchísimas gracias, Patricia. En breve estaremos haciendo lo último, que es la conclusión, y también estaremos presentando en idioma inglés para todos los que se están sintonizando y para nuestras organizaciones filiales. Eunice, ¿quisieras preguntarle algo final a la presidenta municipal? Sí, tenemos un par de preguntas más en las redes para ella. Por ejemplo, nos preguntan qué apoyos de salud ha aportado a los migrantes el municipio de Suchiate, si pudiera la presidenta de manera puntual decirnos. Y bueno, la pregunta con la que la dejé en la sesión pasada para que también nos la conteste. Muchas gracias, Sonia. Sí, me comentan que si el gobierno municipal tiene algunos protocolos para atención a la mujer. Claro que sí tenemos. Es muy, pero muy importante para nosotros comunicarles que sí tenemos la atención a mujeres migrantes, entiéndanse por madres, esposas, hijas o familiares. Contamos con una de las pocas fiscalías, aquí nosotros en Suchiate tenemos una de las fiscalías de atención a migrante. También tenemos en nuestro DIF municipal, tenemos lo que llamamos la Procuraduría del Menor, de la Mujer, del Migrante. ¿Qué hacemos? Nosotros canalizamos al fiscal de migrantes que se encuentra aquí en las oficinas en Ciudad Hidalgo, Suchiate, y ellos ven, primero que nada, damos la atención a la salud, les damos también comida, claro que sí, y después ya el procurador del menor de migrante o de la mujer ya los lleva al fiscal de migrantes y ya ahí le dan la atención para la solicitud que tengan que hacer y ellos son los que los llevan a Comar. Quiero decirles algo muy importante que siempre he pugnado y he pedido para los municipios fronterizos, una partida presupuestal especial para estos temas de migración. No podemos los presidentes municipales seguir haciendo milagros y créanme que por los derechos humanos de los migrantes tenemos que darle atención a la salud. Esto es importantísimo, por lo que yo quiero decirle al gobierno federal, de verdad, que necesitamos una partida presupuestal para estos temas, porque no podemos seguir haciendo milagros, de verdad, para atenderlos en medicinas, en comida, en traslados, y eso pues nos va desgastando. Esperamos que se reformen ciertas reglas, leyes para que puedan ayudarnos. Y también me preguntan, ¿qué otra pregunta fue?
No, pues el tema de salud, específicamente qué es lo que hacen para la salud de los migrantes ahí en el municipio. Ese es un tema de verdad que contamos con un paupérrimo centro de salud y yo soy muy clara y directa. No podemos seguir con lo mismo. Suchiate necesita un centro de salud con servicios ampliados. Caramba, nosotros hemos visto en las redes sociales que hemos tenido hasta alumbramientos en la ambulancia, a veces en la patrulla cuando no teníamos ambulancia, hoy ya tenemos 2 ambulancias y tenemos que trasladarlos a Tapachula. Hablando de migrantes y también de las suchiatenses, no tenemos ni siquiera un consultorio para partos que sea especialmente para partos. No tenemos ese centro de salud. Quiero decirles a las autoridades federales que volteen los ojos aquí a Suchiate. Ya no es la frontera que bien conocía, hoy es y será la puerta de México, la entrada de todos los migrantes, la entrada de caravanas y caravanas, y que contamos con 24 kilómetros de frontera y que no podemos parar, ni podemos negar a la salud ni la comida a un migrante. Quiero decirles que necesitamos ese centro de salud y la partida presupuestal para todos los municipios fronterizos. No podemos seguir. Bueno, se nos quedó ahí paralizado un poco la imagen de la presidenta. Yo creo que ahorita retomamos, pero bueno, mencionaba un tema que creo que es crucial subrayarlo y seguramente lo haremos también en el resumen de política pública que haremos junto con el Instituto de Salud Global de Harvard, con el SUDIMER de la UNAM y muchos otros aliados. Vamos a tener al final de esta serie de conversatorios un resumen con acciones que desde la política pública se tienen que considerar tanto en Estados Unidos como en México. Entonces recuerden de compartir siempre estos foros. Esta serie de conversatorios será martes y jueves. Y bueno, lo que mencionaba ella acerca de los recursos que como municipios fronterizos tienen que tener y cómo deben ser consideradas también estas condiciones fronterizas en esta repartición o en esta asignación de recursos. Antes había algunos presupuestos especiales para los temas y los municipios y estados de corte o con presencia migratoria importante y eso pues ya no existe. Entonces es fundamental que se les apoye a estos municipios y estados para que puedan atender a estas poblaciones en movilidad que de manera constante están en sus territorios. Entonces, muchas gracias, Sonia Eloína, por la intervención. Y finalmente le daríamos la palabra a Patricia Montes. No sé, Janet, si tienes alguna otra pregunta para Pati que nos dé su minuto de cierre. Gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con conclusiones y tenemos alguna última pregunta que podamos quizás agregar a esta respuesta durante tu conclusión, Pati. Dice que en cuanto a los comentarios sobre los cambios en cómo se observan a los migrantes ahora como trabajadores esenciales, quitando el término que se usa, que malamente se usa de ilegales. ¿Qué tenemos al respecto? ¿Cómo ha sido esa observación de que ahora pues son considerados obviamente trabajadores esenciales durante la pandemia? Algo que nos quisieras agregar al respecto y cualquier conclusión que te gustaría proporcionarnos el día de hoy, Pati. Gracias. Gracias, Janet. Y si nos hace un resumen en inglés también sería bueno. Gracias, Eunice. Creo que es una pregunta muy importante porque creo que presenta una oportunidad en el cambio a la retórica. Sin embargo, es una retórica en cierta forma hipócrita, porque para nosotros obviamente es importante cambiar esa retórica, porque los inmigrantes indocumentados y también documentados siempre han contribuido de manera, no solamente a la economía, sino en todos los aspectos para el engrandecimiento y el bienestar de los Estados Unidos y de todos los países de la región. Sin embargo, como bien sabemos, el Congreso de los Estados Unidos recientemente aprobó varios paquetes económicos a raíz del contexto del COVID. Sin embargo, estos paquetes económicos de apoyo a las poblaciones dejó por fuera a las comunidades inmigrantes indocumentadas. Es decir, las comunidades inmigrantes indocumentadas que también pagan impuestos, que pagan billones de dólares en impuestos locales, estatales y federales cada año, no han recibido ningún tipo de beneficio a raíz de estos paquetes económicos que han sido aprobados por el Congreso de los Estados Unidos en las últimas semanas.
lo cual nosotros pues evidentemente condenamos. Y nos parece pues que es una política de hipócrita, ¿no? En relación al tratamiento a las poblaciones inmigrantes indocumentadas. En relación a las conclusiones que preguntabas, Janet, yo considero que es muy importante atender las causas fundamentales que originan la migración forzada desde Centroamérica, esos flujos migratorios de los que hablaba la representante del gobierno local en México, mientras no se atienda de manera profunda la pobreza estructural, la violencia, pero sobre todo la corrupción y la impunidad, la gente seguirá huyendo. Y es una responsabilidad también del gobierno de los Estados Unidos en dejar de apoyar gobiernos dictatoriales, de apoyar un régimen, en el caso de Honduras, que violenta los derechos fundamentales de la población hondureña. Yo creo que invertir, apuntar en la inversión de programas que vayan encaminados a la reducción de la pobreza, que vayan encaminados a la reducción de la desigualdad económica, que vayan encaminados a que hayan mayor nivel de transparencia en el uso de los bienes públicos y la reducción de la impunidad es muy importante. En el caso particular de Honduras, Honduras es el séptimo país con mayor impunidad. Esto de acuerdo al índice global de impunidad. Por lo tanto, es importante que trabajemos en la construcción de una sociedad donde la corrupción y la impunidad puedan ser erradicadas. Muchísimas gracias, Pati. Ahora presentaré un breve resumen de tus conclusiones y de lo que has compartido el día de hoy, y también presentaré el resumen de la presidenta municipal de Suchiate, Chiapas, y al final le daremos también un periodo para que ella dé sus conclusiones. Thank you so much, everyone, for joining today our fourth webinar under this program. Today we had wonderful speakers and we covered COVID-19 in Central America, new challenges in the southern border as well. As a matter of summary, Patricia Montes, who is Executive Director at Centro Presente, a well-known organization located in Boston, Massachusetts, we share important information about what is causing thousands of migrants to depart their countries of origin, such Honduras, Guatemala, and El Salvador, and depart to be able to have access and in search of a better life in the United States. It was stated that thousands of migrants no longer migrate to the U.S. They are forcibly displaced. They're forced to leave their home countries due to extreme violence, poverty, and corruption that is occurring in these countries. We also have important information as to how El Salvador, Honduras, and Guatemala, but mainly Guatemala, Honduras, and El Salvador are the most dangerous country in the world. These statistics share and state the importance of new policies to protect the immigrant community. And we also heard some important statistics as how many people live in poverty in Honduras, where we have more than 50% of people that live in Honduras in extreme poverty. These are important numbers that reflect the crisis, that is not just one situation that is occurring that make thousands to flee yearly. It's also important, as a matter of summary, to state the remarks shared by Sonia Elonia Hernandez. She's the mayor of Suchiate in Chiapas. Chiapas is the state with the border with Guatemala, and it's a state that where thousands of migrants have to enter through Mexico. It's a small city where they face many challenges. Some of the challenges exposed today are the lack of funds, lack of from aid from the Mexican government, federal government. And we also heard from the mayor, Sonia, other causes that made this crisis to be extreme in that region. Some of them, of the most challenging matters, are the lack of access, lack of medical care, and lack of quality of medical care services for the immigrant community in these shelters where they have to reside, as well as important statistics as to more than 2,500 refugees that have applied for refugee status in Mexico since COVID-19, since the beginning of February and March, as well as 200 family
based petitions, and only 430 migrants have had access to a work permit that would allow them to work in Mexico. Another important topic that it was mentioned is that the late in delinquency in that region is very low. We know that we frequently hear stories that migrants pose a threat to the community and migrants are a danger. Today, we're listening from the mayor of Chiapas that is the opposite. The delinquency rates are very low in that region, and it's something that we thought that it was important to share with us. We're going to continue with the final conclusion by Mayor Sonia, and then we'll get back to Eunice. Eunice, buenas tardes. Ahora iniciaremos con la conclusión de la presidenta municipal Sonia para poder terminar este foro. Gracias, Eunice. Y yo quiero comentarles que como alcalde municipal de Suchiate, que es la Puerta de México, no podemos seguir los mexicanos, las mexicanas, con tener racismo hacia los migrantes. No podemos seguir fomentando la xenofobia. Somos seres humanos y los migrantes que han tenido que viajar a otros países es para mejorar su calidad de vida, su economía, la violencia que pueden estar pasando en sus países. Pero les quiero comentar que fortalecen también la economía en México. Esa es una conclusión muy importante, la que yo pienso, porque son mano de obra, son seres humanos, pero generan ahora sí más economía en nuestro municipio y creo que en todo México. No nos están quitando un trabajo, no nos están quitando nuestra comida, están trabajando por necesidad y lo que sí yo pido al gobierno federal, que no podemos seguir igual los municipios fronterizos, porque no podemos negarle el derecho a la salud a los migrantes, a los mexicanos, ¿verdad? Pero hablando de migrantes, no podemos negarles y tenemos que darles muchas veces comida, medicinas, traslados y hacemos milagros. Así es que yo pugno de verdad para dos cosas. Una, que nos den presupuesto especial para este tipo de emergencia migratoria y otro, que nos ayuden al fortalecimiento a la seguridad aquí en la frontera, esta frontera que son 24 kilómetros. Y a todas las y los mexicanos, no me resta más que decirles que yo creo que tenemos ahora sí un gran corazón. Nos caracterizamos los mexicanos por ser muy humanistas y recordemos, no hagamos lo que no queremos que nos hagan. Tenemos muchos amigas, familias en otro país y de verdad que sufren ese racismo que te dicen muchas veces, no eres de acá, si quieres limpiar un piso lo haces hincada y te pago más. Son humillaciones, son cosas tremendas que pasan y que dejan la mitad de su corazón en su lugar, en su patria. Así es que Dios me los bendiga a todos, los migrantes, los mexicanos, los suchiatenses, y les pido que nos quedemos en casa, porque esta pandemia ha sido en forma tremenda como una película de terror. Así es que a los migrantes les digo, no salgan de su país. Hoy más que nunca necesitan quedarse en casa. Que Dios me los bendiga. Saludos, Eunice Rendón, Janet, Patricia, muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidenta. Pues bueno, gracias por esta conclusión. Efectivamente, me quedo con dos cosas para justo este papel de política pública. El tema tan importante de la seguridad, que se considere desde los fondos para la seguridad, para los municipios, justo estas temáticas fronterizas, migratorias, etcétera, para que puedan ayudar en las dinámicas que ustedes están también teniendo en materia de seguridad y prevención. Y por el otro lado también el fondo fronterizo, ¿no? El fondo de frontera que antes había y que se ha eliminado para poder pues trabajar en nuestros proyectos integrales y de desarrollo que también el presidente ha mencionado en muchas ocasiones, pero que para que puedan ser no solo un deseo, sino una realidad, pues se requiere contar con estos recursos que puedan de forma integral atender al migrante y a los de Suchiate en temas de salud, economía,
muchos proyectos que se pudieran hacer quizá mezclando ambas poblaciones en este proyecto de integración que tienes. Entonces, bueno, muchas gracias por estas conclusiones, muchas gracias por todo lo que ya nos mencionaba Patricia también en su cierre, a Janet con el resumen que nos hizo favor de hacer en inglés, agradeciendo nuevamente a todos los que nos acompañan y se conectaron esta tarde con nosotros, recordándoles a todos ustedes que nos ayuden a compartir si les gustó esta ponencia, esta serie de conversatorios, que nos sigan acompañando, van a ser siempre de 1 hora 15, máximo 1 hora y media como el día de hoy. Y bueno, solo recordarles que este jueves tenemos un tema muy importante para que se conecten con nosotros otra vez, jueves 11 de junio a las 12 del día de la Ciudad de México, a la 1 de la tarde, Eastern Time, que se conecten con nosotros para hablar acerca de los censos, las elecciones y las comunidades migrantes en tiempos de COVID. Este tema, pues, es principalmente también tratándose de nuestra comunidad en Estados Unidos. Sabemos que tenemos a 35 millones de personas de origen mexicano en la Unión Americana y es importante ahora que se vienen las elecciones que participen, que su voto y su voz se haga sentir y se haga escuchar, y que aquellos que no pueden votar que también hablen con sus familiares y amigos para que pues también su voz se escuche, y también algunos de los retos importantes que en materia del censo y el COVID se están teniendo. Vamos a hablar con 3 especialistas, Eddie Borrayo, que es un consejero certificado justamente del área de Chicago y que ha trabajado de manera importante con los hispanos en el tema del censo. También vamos a tener a Mateo Mucay, que él está trabajando justo con artistas para de alguna forma involucrar a la comunidad en estos temas de censo y elecciones. Y finalmente tendremos a Oscar Romero desde Nueva York, hablándonos todo lo que él hace desde la Oficina de Innovación y Tecnología del alcalde de Nueva York. Él trabaja en esta oficina y dirige el área de innovación y participación ciudadana. Y finalmente tendremos desde Harvard participando a Batsai Sibongatsi. Ella es coordinadora de proyectos en Massachusetts Immigration and Refugee Advocacy, entonces trabaja con migrantes y refugiados justo en esta asociación. Y bueno, como moderadores vamos a tener a Talia Porteni también de Harvard y de Tufts University, y vamos a tener a Fausto Pretellini, él es director de los temas internacionales del periódico El Economista. Entonces no se olviden de conectarse próximo jueves, la cita es por Facebook de Agenda Migrante, y repito, muchas gracias al SUDIMER, a Harvard, a la Comisión de Derechos Humanos también de la Ciudad de México, importantes aliados en organizaciones tanto en México como en Estados Unidos. Gracias, y si tienen unas preguntas, déjenoslas por acá en el Facebook y las compartiremos con nuestros ponentes excelentes el día de hoy. Un agradecimiento a todos ustedes y hasta luego.